Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital. Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de soluciones de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0. ¿Te ha sucedido que navegando por internet o viendo noticias escuchas el concepto de industria 4.0 o cuarta revolución industrial y inmediatamente llegas a la conclusión o dices, eso no tiene nada que ver conmigo? Puede ser que te afecte más de lo que piensas. Para iniciar este podcast quiero contar al respecto de una experiencia. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Pokémon. Pokémon es una franquicia de videojuegos, anime, manga, desarrollada precisamente a partir de un juego de Nintendo hace bastante tiempo. El juego básicamente se trata de que captures animales llamados precisamente Pokémon, los capturas, los entrenas y los utilizas para pelear contra otros animales con el fin de seguir capturando o ir ganando cosas. Hace un poco más de 4 años fue desarrollado otro videojuego de Pokémon llamado Pokémon Go. En este caso, este juego era para celulares y traía una novedad. Utilizando dispositivos GPS más las cámaras de tus celulares, podías ver el Pokémon en tu realidad, en tu vida diaria. O sea, con el celular podías ver el Pokémon dentro de tu cuarto, en el patio de tu casa, en el camino hacia tu trabajo, etcétera. Y la idea era la misma, ¿verdad? Que utilizaras ahí Pokébolas, y capturar ese Pokémon. Para que este juego funcione, utiliza un recurso llamado realidad aumentada. La realidad aumentada precisamente es una parte importante o un componente importante dentro de lo que es precisamente Industria 4.0. Y precisamente por eso quiero mencionarlo, porque muy probablemente haya sido el primer contacto que muchos de nosotros tuvimos con esto. Probablemente algunos hayan tenido el contacto a través de Kinect de Xbox, que es otra funcionalidad precisamente dentro del ámbito del entretenimiento de la realidad aumentada, o tal vez con algo que Google sacó en su momento que se llamó Google Glass. El asunto es que estas herramientas utilizadas para entretenimiento, para interacción social, también son utilizadas dentro de la industria. Y dentro de este podcast vamos a mencionar algo de ellos y en podcasts futuros de cómo se utiliza este concepto de realidad aumentada para la industria, para la medicina y para muchas cosas más. Pica, Pikachu, pica, pica. Queremos dejar un par de conceptos teóricos o dichos por otras personas como parte de este podcast y la definición de lo que es cuarta revolución industrial e industria 4.0. El primero de ellos, en su libro sobre precisamente la cuarta revolución industrial, el doctor Klaus Schwab la describe de la siguiente forma: comenzó a principios de este siglo y tuvo como base la revolución digital. Está caracterizada por un internet mucho más móvil y mundial, por sensores más pequeños y más potentes, y por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esto fue dicho por él en el año 2017. Otra referencia sobre la industria 4.0 en su concepto es la siguiente. La industria 4.0 se basa en el uso de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de las empresas a través de la supervisión de los procesos, los materiales y los bienes fabricados, la creación de productos personalizados, el desarrollo de nuevos servicios basados en datos, la optimización del consumo energético, el enriquecimiento de la formación de los trabajadores, la prevención de riesgos laborales o la mejora de condiciones de trabajo. Este es un concepto de Enrique Rodal Montero en su libro Industria 4.0, Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos. Vamos a mencionar a continuación algunas de las tecnologías que están asociadas precisamente a lo que es Industria 4.0. El primero de ellos es la inteligencia artificial, modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base en dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta. Ciencia de datos y Big Data. Se refiere al conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Internet de las cosas, referido a la interconexión entre la red de los objetos físicos, entornos, vehículos y máquinas a través de dispositivos electrónicos que permite la recogida e el intercambio de informaciones. Computación en la nube.
uso de software, aplicaciones, servicios y datos compartidos entre diferentes ubicaciones y sistemas alojados en forma remota. Realidad aumentada. Conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice una parte de la realidad a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida. Nanotecnología. Manipulación de la materia a escala nanométrica para la fabricación de productos a microescala con al menos una dimensión del tamaño entre 1 a 100 nanómetros. Manufactura aditiva. La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Robótica autónoma. Robótica capaz de trabajar sin un supervisor humano y a su vez automatizar otro robot para que sea también automático. Simulación virtual computarizada. Mediante la interfaz de una computadora, los expertos pueden realizar diferentes diseños, simulaciones y análisis estáticos, dinámicos, de fluidos, térmicos, electromagnéticos y acústicos. Cadena de bloques seguros. Blockchain. Información contenida en un bloque solo puede ser editada y modificada por todos los bloques posteriores, creando progresivamente un sistema de seguridad imposible de copiado o reproducción. Cuando te dan el concepto de industria, ¿cuál es la primera imagen que llega a tu mente? En mi caso, la primera imagen que llega a mi mente normalmente pensaría una industria con chimeneas, con mucha gente trabajando, con fábricas, con grandes planteles, básicamente la industria clásica. Pero tenemos que recordar que el concepto de industria ha ido evolucionando por medio de lo que llaman las revoluciones industriales a lo largo de la historia. Lo que queremos conversar ahorita es cuáles han sido estas revoluciones industriales, que la primera revolución industrial es tal vez la más conocida por nosotros, o la que normalmente uno es estudiada en las academias, en las escuelas y colegios, que es la industria de la primera revolución industrial, la que cambió el mundo vertiginosamente aproximadamente el año de 1784, y básicamente esta revolución se basó en vapor, en energía térmica y en producción industrial de forma masificada. Aparecieron los primeros productos químicos y básicamente transformó la mano de obra de las diferentes personas. La segunda revolución industrial se da por allá de 1870 aproximadamente. Esta es la revolución industrial basada en la electricidad, sobre todo conocida por lo que es las cadenas de montaje, ¿verdad? Aparece el término de precisamente producción. De hecho, en mi caso, que soy ingeniero en producción, cuando me hablan de esta época, pues obviamente lo primero que hago referencia casi es a Ford y su famoso modelo T, ¿verdad? Es tal vez uno de los productos que más marca esta etapa de la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial es llamada revolución tecnológica. Se basa aproximadamente entre los años de 1969 al 2012 y se basa en sus principios con la automatización de la tecnología de información o el principio de TIC. También maneja el tema de controladores programables para las industrias y comienzan las primeras redes inteligentes y existe un desarrollo enfocado en los servicios. Finalmente, la cuarta revolución industrial. Este concepto fue mencionado por primera vez allá por el año 2011 aproximadamente en la feria de Hannover, en Alemania. El concepto de cuarta revolución industrial o industria 4.0 nos habla acerca de fábricas inteligentes y de lo que es la gestión online de la producción. Es una convergencia de tecnologías tanto digitales, físicas y biológicas. Es un cambio que es el que estamos viviendo actualmente y que vamos precisamente a profundizar un poco más teóricamente en este podcast y en futuros podcasts sobre aquellas tecnologías que la acompañan o la han hecho surgir. Pika pi, Pikachu, Pika Pika.
Vamos a continuación a mencionar algunos desafíos que consideramos que son importantes dentro de que es la industria 4.0. El primero de ellos, desarrollo de software y sistemas de análisis que conviertan ese diluvio de datos producidos por las fábricas inteligentes en información útil y valiosa. Aquí obviamente entra o es muy importante lo que es Big Data, ¿verdad? Que ese análisis de datos se vuelva información que sea necesaria para la producción de las organizaciones. Número 2, responder a la problemática actual en ahorro de energía y en gestión de recursos naturales. Y obviamente pues está dentro de todo el ámbito de la búsqueda de otras fuentes de energía, ¿verdad? No solamente depender de la actual del petróleo, sino otras fuentes renovables más útiles para el mundo actual. La ciberseguridad, los sistemas, tienen que estar más fuertemente protegidos. ¿Esto por qué? Porque pueden tener ataques en cualquier momento. Y ahora las industrias van a tener la necesidad de introducir diferentes tipos de sistemas. Se está tratando mucho con el sistema de open source, porque son sistemas que te permiten adecuarte de forma un poco más económica a la transformación digital y a mejorar procesos. Pero eso quiere decir que las industrias, al igual que las empresas de servicios, tienen que mejorar sus esquemas de ciberseguridad, porque es un aspecto muy importante para esta revolución industrial. Pero necesitan invertir ahora en ciberseguridad. Otro tema importante es evitar los fallos informáticos y la comunicación, debido a que, existiría una interconectividad entre toda la infraestructura de software, todo lo que es tecnología de información y todo lo que son los dispositivos para la industria, y los fallos pueden producir grandes pérdidas económicas si existen problemas de comunicación. Ahí va asociado también lo que son las redes 5G, que ayudarían principalmente a que la comunicación fluya de mejor manera. El quinto punto es la falta de personal cualificado para conducir a las empresas precisamente hacia la cuarta revolución industrial. Y parte de eso, o el objetivo de cumplir precisamente con ese punto, son estos podcasts que estamos desarrollando. Existe personal que tiene falta de conocimientos técnicos. Es necesario que las personas desarrollen más sus habilidades blandas, que comprendan mejor el uso de tecnología con el fin de poder brindar soluciones. Insisto, el objetivo nuestro con esos podcasts es generar en ustedes el que tienen que mejorar en esos puntos con el fin de adaptarse y estar listos para esa revolución en la cual estamos inmersos. El siguiente punto, la reticencia de los directivos de las empresas a emprender el camino hacia la transformación digital de sus negocios. Se van a encontrar mucha gente que dice, y igual parte de este podcast es quitar esa brecha, que dice que no es con ellos, ¿verdad? O que no les va a afectar a ellos, que eso es en otros lugares. No, eso es con todos. Es una ola en la que estamos inmersos y en la que debemos surfearla para salir adelante, pues si no nos podemos quedar atrás. Pérdida masiva de puestos de trabajo. Básicamente se cree que debido a la automatización de procesos va a tenerse que producirse un cambio con las diferentes tareas que se desempeñan actualmente. Principalmente estos en las industrias donde hay líneas de fabricación y líneas de operario. Y básicamente lo que sucede es que existe una reconversión de los tipos de trabajo, ¿ok? Los trabajos tienen que adecuarse principalmente a los nuevos paradigmas, y por eso es lo importante también del podcast, porque nosotros queremos asegurar de que las personas estén preparadas para enfrentar estos cambios. Otro tema importante es que no va a haber una pérdida masiva de puestos de trabajo, sino una reconversión de los tipos de trabajo, donde se va a pasar a que algunas industrias tengan mayor criterio de automatización, pero necesiten, en este caso, comprender o entender de mejor manera a sus clientes. ¿Y por qué? Y al fin de cuentas, esto no lo puede hacer una máquina. Parte importante de la industria 4.0 es el tema de poder cumplir con requisitos personalizados de los productos. Y esto también genera estos requisitos personalizados que se generen nuevos tipos de puestos. Actualmente no lo sabemos cuáles son. Estos puestos estarán en 5 o 10 años. Pero realmente la pérdida masiva de puestos de trabajo puede existir en un campo
puede hacer si existe una reconversión de los puestos de trabajo. Y por último, asegurar el retorno de la inversión generada por la nueva tecnología. Básicamente, uno de los retos va a ser que la tecnología, o por ejemplo la tecnología robótica, pueda disminuir su costo y que en este caso las empresas la puedan adquirir y ponerlo a implementar y a trabajar, y que haya un retorno de la inversión hacia las diferentes empresas. Ahora, consejos para las personas que nos escuchan. Primero que nada, no te quedes con lo escuchado en este podcast. Nosotros queremos ser una luz que se encienda para ti, pero es importante que investigues, ¿verdad? Que investigues en tu país, investigues en tu región, cuáles son las cámaras, las instituciones o los entes gubernamentales que están impulsando la industria 4.0. Yo te puedo indicar que si escuchas noticias o ves el periódico, vas a ver que es un tema que constantemente está ahí, y que los que lo mencionan son precisamente esos entes, esas personas que trabajan en esas cámaras, en los ministerios del gobierno, etcétera, que nos hablan de esto, de industria 4.0. Por eso es importante que estés atento y que escuches y que te empapes más de lo que ellos están mencionando. Otro tema importante es que reflexionar y pensar en qué habilidades debo desarrollar como profesional en mi industria y enfocarme cuál será el valor agregado que voy a dar a esta, cuando llegue la revolución o cuando lleguen los cambios, que estos cambios no nos atropellen, sino que podamos tener las habilidades para poder sobrevivir y poder dar valor agregado como profesional. Y claro, todo esto no sería posible si no existe disposición. Debes estar abierto a los cambios. Para enfrentar esta nueva realidad es importante que tengas una alta capacidad de adaptarte al cambio, que no tengas o que no muestres resistencia a esto, sino que estés abierto precisamente a desarrollar nuevas competencias, a desarrollar nuevas habilidades, con el fin de que este nuevo mundo laboral que se avecina o que en el que ya estamos, pues se dé cuenta que te necesita, de que puedes ser parte de él, de que puedes ser un activo valioso y que puedes aportar para lo que se viene. Si al terminar este capítulo te das cuenta de que estamos viviendo una revolución y que no lo habías notado, te invitamos a que investigues, estés atento, veas noticias y que consumas contenido que te retroalimente sobre los conceptos de la industria 4.0 y su pronto impacto en tu vida profesional. Así que recuerda, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein. Nos pueden seguir a través del Twitter TDI40 Podcast, en otras redes como TDI.0podcast o al correo info@tdi40.com. En nuestro próximo capítulo conversaremos sobre el Internet de las cosas. Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.